Entonces vamos a comenzar primero con la presentación de los participantes. Es un honor para mí presentar a un amigo y a un maestro. En primera instancia tenemos al doctor Mario Pará, que yo le digo maestro porque fue mi profe durante los 7 años en el pregrado en Medicina en la Universidad del Paraíso, y fue en el fondo quien inspiró en mí la medicina social y elegir finalmente la residencia de medicina familiar. El doctor Pará es médico especializado en salud pública, es doctor en sociología por la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en salud pública por la Universidad de Chile, docente, investigador y director del magíster en salud pública del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso. También es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, y de la Asociación Latina para el Análisis de Sistemas de Salud, ALAS. Experto en salud pública, medicina social, determinantes sociales de la salud y equidad y educación médica. Muy bienvenido, maestro doctor Mario Pará. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, y por la contraparte tenemos al doctor Camilo Vaz, en este caso es amigo y compañero de algunas luchas también. El doctor Vaz es médico familiar de la Universidad de Concepción, magíster en salud pública, basado en evidencia con mención en epidemiología para la gestión de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es magíster en administración de salud de la Escuela de Administración, de la Escuela de Medicina, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene como áreas de interés la docencia, la atención primaria de salud, los recursos humanos de salud y políticas públicas de salud. Y a pesar de que no está en la administración, también actualmente es presidente del Regional Santiago del Colegio Médico. Eso, para estructurar un poquito la presentación, van a tener 20 minutos de presentación cada uno, y después vamos a dejar 20 minutos para el debate, reflexiones varias y lo que consideren necesario. ¿Ya? No sé si el doctor Pará quizás podrá partir. Esa es mi Esa era la idea. O el idea. doctor Vázquez. Ya, ok. No, yo parto. Voy a Doctor compartir Pará, no sé pantalla. si va a compartir la pantalla. Sí, sí, Ok. voy a compartir pantalla. Oye, primero que todo, gracias por la presentación. Me enorgullece escuchar que de alguna manera tuve que ver en alguna decisión tuya, Juan Pablo. Y gracias a la organización por invitar. Ahora, hay que señalar que la invitación fue bastante introspectiva, por lo tanto, en realidad, es todo, ha sido todo muy vertiginoso, ¿no? Entonces, yo creo que participar en un evento como este, hoy día, en octubre del 2020, no se puede hacer sin reconocer el contexto en que nos encontramos, el contexto de pandemia, ¿no? Y qué mejor, pensé yo, ¿no? Esto ustedes después dirán si están de acuerdo conmigo y si fue una buena apuesta la que estoy a punto de demostrarles, pero pensé yo que en realidad en un congreso de medicina familiar en donde estos especialistas y estas especialistas se dedican fundamentalmente a trabajar en la atención primaria de salud en Chile, hacer una reflexión que pronto va a salir, o compartir una reflexión que pronto va a salir publicada, espero, respecto a el rol de la atención primaria y algunos factores que han estado presentes en la discusión y en la conversación respecto a ese rol o no rol que ha cumplido, y concatenarlo con la determinación social y concatenarlo con la formación, ¿no? Que son dos cosas a las cuales yo me he dedicado a investigar y a reflexionar. Ahora, las precauciones iniciales son que voy a plantear un punto de vista, y ese punto de vista está informado, está construido a partir de mucha información, pero está también analizado desde el marco teórico de la salud colectiva y la medicina social. Por lo tanto, es un enfoque crítico, es una mirada crítica. Y por otro lado, tiene el sesgo de lo que yo soy, ¿no? Yo soy un formador, soy un profesor
de futuros médicos y médicas, de futuros especialistas en medicina familiar, porque también me toca interactuar en ese programa de formación en la Universidad del Paraíso, y de los futuros y futuras magísteres en salud pública, que es el programa que llevamos en la universidad, y del cual yo fui director hasta el 2018. Ahora soy ex director, ¿vale? Entonces, desde esas dos plataformas personales y académicas, yo me instalo para poder compartir estos puntos de vista. Entonces, lo primero como marco teórico es la salud colectiva y la medicina social, que están puestos en la determinación social de la salud, la enfermedad, la atención, desde hace muchos, más de 100 años, digamos, ¿no? La medicina social fue creada a mitad del siglo XIX, allá en Alemania, como corriente de pensamiento y ha tenido un desarrollo muy irregular, pero muy nutrido en América Latina, en donde un personaje chileno ha tenido un rol fundamental, como fue el doctor Salvador Allende Gossens, ¿no? Primero como ministro y luego como presidente. Entonces, esa determinación social ha estado siempre presente en la mirada de la medicina social. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, como ustedes saben, en el 2005, perdón, hizo un refresh de este marco teórico. Afortunadamente, lo edulcoró un poco, eso sí, pero quedó plasmado en un informe, ¿no es cierto? Y aquí está el esquema que ustedes deben conocer, incluso algunos hasta la náusea, ¿no es cierto?, respecto de los determinantes de salud, sociales de la salud. Ahora, lo que hoy día va a estar presente muy fuerte en la presentación que le estoy haciendo es la determinación estructural por parte de las políticas públicas, tanto en educación como en salud, respecto de esto otro, que es el sistema de salud como determinante intermedio de la situación de salud, equidad y calidad de vida final de las poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, esa concatenación está puesta ahí en el sentido de que lo que ocurre finalmente con las personas está determinado por estos factores estructurantes, como podrían ser las políticas públicas que están y que no están, y por otro lado, cómo el sistema de salud se comporta frente a la implementación de esas políticas, cómo, digamos, en términos coloquiales, se apea del caballo, ¿no? En términos campesinos. Ese es un marco que hay que considerar. Por otro lado, que también es una política global, es el llamado a la renovación de la atención primaria de salud, ¿no? En conjunto con la verificación de la importancia de la determinación social en los resultados sanitarios, se renueva, o sea, se vuelve a remirar la importancia de la atención primaria en salud, ¿no? Y así aparecen sendos documentos de la Organización Panamericana de la Salud para destacar esta centralidad. Y ahí, como yo destaqué 3 aspectos de este esquema, ¿no? La orientación familiar y comunitaria en esta APS renovada, los recursos humanos adecuados para llevar adelante esto, y dar respuesta a las necesidades de salud de la población, ¿no? Esos 3 elementos yo creo que hoy día van a estar centrados, van a estar puestos en la conversación, discusión que vamos a tener, o debieran estar centrados, ¿no? Y por otro lado, en el contexto ya chileno, ¿no es cierto? Primero, desde el 2005, con reforzamiento a partir de 2013, el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, que los médicos de familia y médicas de familia deben conocer muy bien, ¿no es cierto?, que están trabajando en la atención primaria y que trae todos estos elementos, pero que yo quise destacar el énfasis promocional y preventivo, que yo creo que ha estado en cuestión, que ha estado tensionado, que ha estado ausente muchas veces, desde antes de la pandemia y ahora, sobre todo, en tiempos pandémicos. Entonces, son estos 3 elementos los que voy a estar pimponeando con ellos, estos 3 marcos teóricos y elementos teóricos que voy a estar pimponeando con ellos en el transcurso de la presentación. Y parto con una provocación, ¿no? Porque no solamente en Chile, en la mayor parte de los países del mundo que tienen atención primaria de salud,
gobiernos de turno se les olvidó la atención primaria de salud y no fueron la primera herramienta, no fueron elegidos como parte del primer evento, no, primera herramienta para hacer frente a la pandemia. Estuvo ausente la atención primaria. Y en el caso chileno, yo planteo de que en realidad no es novedoso que no haya estado presente la atención primaria de salud. Era lo más esperable. Y por eso le puse a esto un juego de palabras, ¿no es cierto?, que se trata de una crónica de una ausencia anunciada, ¿no? Esta es la épica esperada, esta imagen me encanta a mí, porque lo encuentro muy llamativa y muy, ¿cómo se llama?, muy gráfica, valga la redundancia, de la épica que se esperaría, ¿no? De una atención primaria poderosa, ¿no? Ser efectivamente la atención primaria, la primera línea frente al virus, ¿no? La primera línea de defensa, la primera línea de control. Sin embargo, como ustedes saben, en Chile y en otros países, como decíamos, no fue así. De hecho, aquí está una línea del tiempo del COVID en Chile, desde la alarma sanitaria que se da el 5 de febrero hasta el 13 de junio con la renuncia del ministro Mañalich, ¿no? Y fíjense que ocurren todas esas cosas muy importantes, muy relevantes en las estrategias de abordaje de tipo de salud pública y otras de tipo de redes asistenciales, pero recién el 4 de junio el gobierno dispone que los establecimientos de atención primaria ejecuten actividades concretas de prevención y de mitigación. Toda la atención primaria estaba trabajando, pero estaba trabajando de manera intuitiva, de manera muy, vamos a decir, muy desordenada, ¿no? Recién el 4 de junio, y yo diría que recién en agosto se podía decir que estaba instalada la estrategia de trazabilidad, testeo, trazabilidad y aislamiento desde la atención primaria, como para poder decir, empezar a medir cómo era la trazabilidad, ¿no? Eso ustedes lo conocen, pero es parte de el escenario que yo quiero cuestionar, que yo quiero, ¿cómo se llama? Reflexionar críticamente. Entonces, ¿había alguna novedad? En realidad, desde mi punto de vista, no la hay. ¿Y por qué no la hay? Porque hay 4 niveles causales que explican el fenómeno y que están instalados en Chile desde hace décadas, ¿no? Y el primero es que hay un modelo sanitario biomédico, curativo, hospitalocéntrico, y que yo llamo también especialista maníaco, ¿no? Vamos a dar algunos detalles después, algunas claves, pero ese es un primer elemento. Estábamos en eso, entonces difícil era de esperar que surgiera como primera intención utilizar la atención primaria como medio para frenar la pandemia. No, era evidente que iban a aparecer los hospitales, los ventiladores y todas esas cosas como primera medida, ¿no? Después, el modelo cultural neoliberal hegemónico en que estamos también tiene que ver, y yo voy a dar algunas pequeñas claves respecto de esto. También tiene que ver, desde mi punto de vista, la matriz sociocultural clasista que estamos viviendo. Y por último, el otro elemento muy antropológico, ¿no es cierto?, que es el miedo al contagio y a la muerte que ronda en situaciones de epidemias como la que estamos viviendo, ¿no? En relación al modelo sanitario biomédico curativo y hospitalocéntrico, ya estaba instalado una sensación, una percepción y una actitud de las personas comunes y corrientes, de las personas que se atienden en los centros de atención en nuestro país, que aboga por la la consulta con el especialista, y que en el caso del manejo del COVID se vio mucho más exacerbado, ¿no? Yo denomino a esa actitud un poco neurótica, casi neurótica, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado. Por otra parte, no hay
no hay que olvidar, y esto es bien importante, que hay un sector importante de la población chilena que no conoce la atención primaria de salud. No sabe lo que es atención primaria de salud porque son beneficiarios de ISAPRE. No tienen esta conceptualización, ¿no? Eh, y otro segmento, las Fuerzas Armadas, tampoco saben de esto porque son pocas las ramas que tienen alguna experiencia y alguna vivencia de atención primaria que es incipiente y muy puesta en lo curativo, ¿no? Por otra parte, la política pública de recursos humanos ha estado centrada en el aumento de la oferta de especialistas. Fundamentalmente eso es el discurso público, esa es la política pública que se ha puesto, ¿no es cierto?, en formar más especialistas en los últimos gobiernos, ¿no? También tenemos instalado desde el GES, ¿no es cierto?, un sistema de atención priorizada con carácter curativo fundamentalmente, con poca prioridad de lo curativo y lo promocional, o sea, de lo preventivo y promocional. La separación de funciones instalada también en la reforma del 2005 es el evento que ayudó a al debilitamiento de la promoción y la prevención en atención primaria. Y que hoy día está siendo, desde mi punto de vista, tremendamente evidente lo deleterio que es esa política pública instalada en Chile, al impedir una adecuada coordinación, una adecuada conversación entre la salud pública y las redes asistenciales. Y, por último, no menos importante, y que es lo que a mí me convoca, me mueve más, es que además en la formación estamos centrados en la especialidad y en la práctica hospitalaria. Entonces, es complejo este escenario, ¿no es cierto? Y en ese escenario estamos cuando llega la pandemia, por lo tanto, difícilmente podíamos encontrar, ¿no? Estos son algunos verbatim textos de médicos que han salido en la prensa diciendo cosas que refuerzan esta idea que yo le estoy planteando, ¿no? Del hospitalicentrismo curativo, ¿no? Y hubo toda una polémica, ustedes recordarán, respecto de utilizar centros de atención primaria como lugares de hospitalización, ¿no? Ahora, en relación al modelo cultural neoliberal hegemónico que estamos inmersos, ¿no es cierto? En este escenario se ha impuesto a nivel societario un discurso, ¿no es cierto?, de que la APS, así como el FONASA, pero luego específicamente la APS, es algo para pobres, ¿no? De hecho, insisto, no está en ISAPRE. Que además, y surgen los discursos de las investigaciones que hemos hecho, ejercer como médico en atención primaria o como médica en atención primaria es para los mediocres, o era un acto heroico, filantrópico, es algo transitorio, ¿no? Y, y que la gente, si se puede saltar la atención primaria de salud, dice que se la va a saltar, ¿no? Entonces, hay una fuerza muy potente, ¿no es cierto?, en este tipo de discursos y en este tipo de actuaciones, ¿no? Eh, Esto está muy motivado, todo esto o está causa-efecto, el hecho de que las personas que están tomando las decisiones no saben lo que es la atención primaria, porque no la usan, no conocen lo que ocurre, y a lo más lo pueden conocer en teoría, pero no en la práctica. Entonces, está muy difícil que esa cultura sea propensa al cambio, al fortalecimiento de la atención primaria, ¿no? Ahora, otra matriz sociocultural potente es la matriz clasista, ¿no? Y eso está expresado en una serie de eventos, elementos que están ocurriendo hoy día en la sociedad chilena y que tienen evidentemente tienen una carga a la hora de expresar las decisiones, ¿no? Frente a dónde me atiendo, con quién me atiendo, cuáles son mis posibilidades y cómo salgo de esas pocas posibilidades, ¿no? Ahora, yo quiero recalcar esto que se dice para otros ámbitos, pero que aquí también tiene importancia en el ámbito de salud, enfermedad, atención, y es que se ha leído que el éxito está en las carreras profesionales
o sea, las carreras profesionales que son exitosas están directamente relacionadas con personas que han estudiado en ciertos tipos de colegios, que son los particulares pagados, y en ciertos tipos de universidades, y eso tiene una correlación muy fuerte en nuestro país, que obviamente genera situaciones como las que nos ha tocado vivir desde el estallido social de octubre, pero más aún ahora con la pandemia, ¿no? Yo les tengo que confesar, por ejemplo, que me fui de espalda cuando escuché el otro día al ministro actual diciendo de que no había una correlación entre mortalidad y pobreza por COVID. Afortunadamente, la tercera sacó unas estadísticas con las comunas de Santiago en donde quedaba evidente el error. Ahora ese error, ¿por qué se produce? Ese error, para mi gusto, tiene que ver con esta matriz sociocultural clasista, ¿no? Porque cuando se lanzan titulares como que, ay, las pandemias y los virus son, ¿cómo se llama? No diferencian y atacan a todos por igual. Eso realmente es una frase cliché que no tiene sustento y que cuando uno la mira desde el punto de vista del marco teórico de la determinación social de la salud, eso está muy lejos de ser cierto, ¿no? Eh, entonces se parte por las clínicas privadas, ¿no es cierto? Porque además fueron los primeros infectados, ¿no es cierto? Los barrios más acomodados del país. Y entonces aparece la determinación de las cuarentenas obligatorias en áreas poblacionales más deprivadas, ¿no es cierto? Y se cometen errores, y se cometen errores, y se cometen errores, y el ex ministro de Salud sale diciendo, ¿no es cierto?, que él no era consciente de los niveles de hacinamiento que existían en la población chilena, por ejemplo, ¿no? Eso es no entrar a reflexionar a la determinación social, ¿no? Eso es reconocer esa falta de reflexión, ¿no? Bueno, y por último, el miedo al contagio y la muerte, que es muy potente, es muy visceral, es muy, ¿cómo se llama? Visceral desde el punto de vista humano y profundo en las sociedades, en las culturas, ¿no es cierto? Y ahí hay un testimonio, ¿no es cierto? Hasta se han prohibido las actividades comunitarias de los equipos de salud en algunos lugares. Porque, porque, ¿cómo se llama? Hay una serie de mitología amparada en estos temores, ¿no es cierto?, que ha generado situaciones muy increíbles, como incluso eh, la funa, ¿no?, de personas que están contagiadas, e incluso de personas que son trabajadores y trabajadoras de la salud, aquí en Chile y en otros lugares, como en Argentina, en España, que han llegado a las noticias, ¿no? ¿Se acuerdan? Espero. Doctor, los últimos Eh, minutos para ¿Cuánto poder ir. me queda? Le queda, o sea, ya terminó el tiempo, pero 1 o 2 minutos para cerrar. Ah, y cierro. Voy cerrando. Y la formación médica, ¿qué? Pues muy poco en el sentido de que no estamos formando profesionales médicos y médicas para la atención primaria de salud, pero yo creo que tampoco en el caso de las otras profesiones que están siendo parte del equipo. Y cuando se llega al posgrado o al postítulo, como sería una especialización médica en medicina familiar, o en el posgrado, como sería un magíster en salud pública o algo por el estilo, ya llegamos tarde, ¿no? Yo solamente quiero mostrarles aquí esto, ¿no? Aquí hay un error conceptual desde mi punto de vista, que consiste en que nosotros no estamos formando médicos o médicas generales, sino más bien médicos integrales, un profesional indiferenciado. Hacemos un acto fantasioso de creer que si este profesional está bien formado, entre comillas, en todo, luego va al mercado y se diferencia, ¿no? Y se diferencia en lo que el mercado determine. Y obviamente, por decirlo así claramente, el mercado chileno no tiene prestigiada la atención primaria de salud, ¿no? Y tampoco tiene prestigiada a la especialidad de medicina familiar.
Entonces, por distintas razones, ¿no? Por distintas, y una de las razones potentes es la política pública. Y termino, esto va a quedar a la disposición de quien quiera, perdón, señalando, ¿no es cierto?, de que el desafío es hacer coherencia entre la política pública de salud y de educación superior. Vale decir, si nosotros como política pública estamos definiendo como centro la atención primaria de salud, como centro el modelo de salud familiar y comunitario, entonces tenemos que formar a esos profesionales necesarios para llevar a cabo esa política. Es una perogrullada, pero en Chile no se da, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos en el tal sentido. Y lo dejo hasta aquí, Juan Pablo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por la presentación, doctor Mario Parada.